Bienvenidos a todos, gracias por haber venido. Hola, ¿qué tal? Estoy hablar con micrófono. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Eh, un poco como decía Raúl, lo que vamos a charlar un poquito, y en realidad es una charla, nosotros con José siempre decimos, es una charla muy informal, y la verdad que está bueno que ustedes pregunten mucho, porque el área de cuentas, quizás que no se sabe tanto como sí saben del área creativa de las agencias, o bien el rol de un creativo. Entonces nosotros les vamos a ir contando la función del área de cuentas, qué es lo que hace el área de cuentas, un ejecutivo de cuentas, pero a medida que vayan surgiendo dudas, van levantando la mano y preguntando. ¿Ah? Lo primero que yo les quería preguntar a ustedes, eh, primero, ¿son todos alumnos de publicidad? Marketing, marketing, diseño gráfico y publicidad. Si alguno, no sé quién se anima a hablar, eh, me gustaría que me cuenten cómo se ven de acá 5 años. Vos ya hablaste vos por primera vez, así que tenés el micrófono. Bueno, ahora nadie se anima. Simplemente, a ver, ¿quién estudia publicidad? ¿Vos querés hablar? Sí, A ver, que- vos estudias publicidad. ujú. Entonces, ¿cómo te ves profesionalmente de acá 5 años? Y acá 5 años sí, trabajando en una agencia, Trabajando en una agencia. en mate. Ajá. No. Eh, no, trabajando en una agencia y bueno, Pero general, ¿trabajando en qué? en, a mí lo que O más me sea, ¿qué gusta vas es a hacer en mate? redacción, pero por ejemplo ahora estoy descubriendo una nueva beta que es cuentas Ajá, y está, me está interesando bastante. está bien. Pero en sí, bueno, sí, redacción, en la parte creativa, que es lo que La parte lo que creativa es más lo me que más gusta. te gusta. Y ahora estás descubriendo cuentas porque ahora Sí, ahora tenemos la materia. ahora tenés una materia que es dirección de cuentas. ¿Y qué es lo que vos te imaginas de cuentas? ¿Qué es lo que pensás que hace un ejecutivo de cuentas? Sí, la relación diaria con el cliente y también estar como nexo entre el cliente y la agencia, digamos. Es Está bien. también un desafío y estar constantemente, también tiene mucha creatividad, ¿no? De estar ahí, con- Bien. manejar la cintura. ¿Alguien más se anima a hablar? ¿Nadie? Bueno, listo. Muchas gracias. ¿Cómo era tu nombre? Fede, gracias, Fede. En realidad, lo que vamos a ir viendo es que cuando uno empieza a estudiar publicidad, eh, generalmente cuando arrancas en la carrera, me pasó a mí, eh, uno entra pensando en que va a hacer comerciales. No sé, yo me acuerdo que era chico y tenía un conocido que tenía una agencia de publicidad y yo miraba los comerciales de la tele y decía, sí, yo quiero hacer eso. Y empecé a estudiar publicidad y dentro de la carrera vas descubriendo que la publicidad te lleva para tres áreas dentro de una agencia. Si bien el diseño gráfico, para los que estudian diseño gráfico, tienen un área más definida dentro de la agencia que forma parte de una dupla creativa con un creativo o de un área de arte puntualmente. Cuando estudias publicidad, tenés tres lugares dentro de la agencia donde te podés desenvolver. Cuentas, creatividad, medios y producción. Cada uno de estos puestos, que ya después José nos va a contar un poquito el funcionamiento interno de la agencia en estos puestos. Puntualmente, las funciones básicas del área de cuentas, tal como escucho mucho y yo creo que es lo primero que nos enseñan y nos dicen, que el cuenta es un nexo, el cuenta es un puente de comunicación entre la agencia y el cliente. Y sí, la verdad que sí, es un nexo porque es la cara visible generalmente. El que tiene el contacto diario con el cliente es el ejecutivo de cuentas, el creativo excepcionalmente va a las reuniones, pero es mucho más que eso. El proceso de un básico de un cuentas, para que ustedes sepan, son 6 puntos claves. El primero es reunirse con el cliente, el segundo es diagramar un brief o OT. ¿Ya saben qué es un brief y qué es un OT? ¿No? Bueno, generalmente, ¿por qué hacemos esta distinción de brief y OT? El brief es mucho más completo. El brief tiene información del cliente desde su comienzo. El brief tiene características del mercado, del cliente, de la competencia. Ya después vamos a ver un brief.
para que ustedes lo entiendan. Y lote en realidad es un trabajo concreto, que la mayoría de las veces pasan en las agencias, ¿no es cierto? O sea, te llama un cliente y te dice, necesito un flyer. Y por un flyer no vas a hacer un folleto, no vas a hacer todo un brief para que un departamento de arte te resuelva un flyer. Entonces, ahí lo que haces es generar una OT, que es una orden de trabajo. Después, una vez que el cliente, que el ejecutivo de cuentas junto con el cliente realizan el brief, que el brief, para resumir, después vamos a ver en detalle, pero para resumir el brief, ¿qué es? Es la información que necesitan los equipos creativos o los equipos dentro de la agencia para resolver la necesidad concreta que tiene el cliente o el problema que tiene el cliente. Nosotros nos juntamos con los clientes porque tienen problemas de comunicación o tienen un desafío de crecer. Entonces, bueno, el cuenta se reúne con el cliente, toma toda esa información, la diagrama y esa información después la baja en una reunión con las diferentes áreas de la agencia que intervienen en el proceso. Ya vamos a ver cómo quizás en una campaña no interviene solamente creatividad. Medios y producción es un área muy importante dentro de la agencia y que interviene muchísimo, o también administración, porque todo esto es muy lindo y está muy bueno hacer cosas, pero digamos, es la fuente de ingreso de todos los que trabajamos en la agencia, entonces también tiene que intervenir administración para cobrar y para poner y cuantificar el trabajo. Luego que se baja el trabajo a los departamentos, a las áreas que van a trabajar en ese proyecto en particular, el cuentas hace la coordinación del trabajo, luego hace un control, los equipos creativos y cuando terminó el trabajo el director creativo, los directores creativos, si viene de esa área el trabajo, se reúnen con el cuenta, le cuentan cuál fue el proceso que hicieron para llegar a ese trabajo, para que, porque como el que va a ir a presentar la campaña generalmente es el cuentas, tiene que estar empapado de cómo surgió el concepto, por qué caminos transcurrieron los chicos, todo para cuando uno se encuentra cara a cara con el cliente tener herramientas para defender ese trabajo. Nosotros en la agencia, la verdad que tanto en el punto 1 como en el punto 2 tratamos que haya mucha presencia de la gente de creatividad, sobre todo los directores creativos. Y eso la verdad que no está funcionando muy bien. Cuando el director creativo, que también son los que lideran el proyecto desde su área, eh, se reúnen también con el cliente y conocen en profundidad también al cliente, los resultados son totalmente distintos. Eso es lo que vemos acá, son los procesos básicos de un ejecutivo de cuentas. Esto es lo indispensable. O sea, todo cuentas tiene que hacer esto. Si fallan alguno de estos eslabones, ya ahí vas a tener un problema como ejecutivo de cuentas. Pero después, aparte de todo esto, hay perfiles de cuentas. O sea, que cada uno, de acuerdo a la estructura que está o en la agencia donde se encuentra trabajando, va a ir dándole una forma de trabajo distinto. Yo les voy a contar acá en lo que es el perfil de cuentas un poco mi experiencia o mi vivencia en realidad de haber pasado en 3 agencias y cómo yo mismo me he dado cuenta que mi perfil de cuentas ha ido cambiando en cada una de las agencias en las que he trabajado. Yo arranqué a trabajar en la primera, que es la Manito Argentina o un Gallito, según como lo vean, que es una agencia que se llama Creativos Unidos. No sé si la conocen, es una agencia de acá de Córdoba. Antes se llamaba Twins, pasó a ser Creativos Unidos y arranqué trabajando en esa agencia. Y es una agencia donde tiene un perfil de cuentas muy específico. O sea, tengamos en cuenta que en las 3 agencias en las que yo trabajé, lo que vimos anteriormente sí o sí es obligatorio. Los 6 pasos de cuentas, esos son obligatorios. Pero en estas agencias, aparte de esos 6 pasos, de acuerdo a la dirección de la agencia, te van exigiendo, pidiendo diferentes otro tipo de trabajos o tareas que también son del cuentas. Por ejemplo, en Creativos Unidos, que es la agencia donde comencé a trabajar, fue una agencia donde la verdad aprendí muchísimo porque estuve 6 años trabajando en creativos y ahí la disposición era hacer todo lo anterior, los 6 puntos, pero yo necesito que vos ganes clientes, que vos salgas a la cancha
que vayas a golpear puertas, que llames por teléfono y que te juntes con clientes, que veas el listado de clientes de las otras agencias y que digas quiero este, y que lo sigas a ese cliente y que lo llame y que organizas reunión y que lo invites a comer y bueno, el objetivo del cuentas también muchas veces es generar nuevos negocios, pero no en todas las estructuras. Imagínense que en la segunda agencia donde trabajé, que fue Ogilvy, Ogilvy es una de las agencias de las redes, digamos, más grandes del mundo, que pertenece a WPP, igual que Jan Rubicam. En Ogilvy, yo, Marco Valerano, no iba a ir a buscar ningún negocio. O sea, los negocios se cocinaban en una cancha de golf con el director general de Ogilvy Latinoamérica y el presidente de Coca-Cola. O sea, yo no tenía posibilidades de generar absolutamente ningún negocio. Entonces, por ejemplo, lo que me pasó en Ogilvy, en realidad es que yo entré para manejar 2 cuentas puntualmente. ¿Y cuál era mi tarea? Cumplir los 6 pasos que vimos anteriormente para 2 clientes. Nada más. No tenía que salir a buscar un cliente, no tenía que planificar estratégicamente, tenía que cumplir esos 6 pasos para, para esos 2 clientes. Acá siempre digo, y les quiero contar un poco la experiencia, digamos, de haber trabajado en una agencia, estructura chiquita, pasar a una agencia sumamente grande, y siempre la duda de ustedes decir, debe ser realmente espectacular trabajar en Ogilvy, trabajar en General Rubicam. Y sí, en realidad, a ver, tiene su lado positivo, pero también tiene unas contras muy grandes, ¿no es cierto? La verdad que el trabajo en equipo que hay en las agencias chicas de Córdoba, en las estructuras más chicas, el compañerismo, y eso no se vive en las agencias más grandes, ¿no es cierto? En las agencias grandes, en Ogilvy, en Rubicam, y tengo amigos que siguen estando en Ogilvy, y sos un número más, y vos haces una función y dedícate a hacer tu función, y cuando vos querés, no sé, dar un poco más y decir, che, proactivamente yo quiero hacer esto, eh, y no tenés cabida. La verdad que no tenés cabida. Bueno, después de pasar por Ogilvy, me ofrecen la posibilidad de arrancar con Mate. Mate, no sé si ustedes saben, Mate es un desprendimiento de Ogilvy Action Yunes, que estaba acá en Córdoba. Se desprende una unidad de negocios de Ogilvy que se llamaba One for One. Y fuimos 12 personas que pasamos a formar Mate con la dirección general de Marcelo Mauricio, que algunos seguramente estuvieron en la charla que dio ayer y mañana da otra. Y el rol del cuentas en Mate es totalmente distinto al rol de cuentas que yo tenía en Creativos o en Ogilvy, porque en Mate el rol del cuentas pasó a ser un cuentas más estratégico, ¿no es cierto? Al hecho de empezar a trabajar más con el planning, pero desde el área de cuentas el planning, no desde el área creativa. Por lo tanto, yo en Mate realizo los 6 pasos que siempre hay que realizar con todos los clientes, pero aparte está en interpretar, planificar estratégicamente el cliente para bajarle en el brief al departamento creativo ya las cosas mucho más aceitadas, ya un camino mucho más fácil para trabajarlo, ¿no es cierto? Entonces, en el primer caso eran cuentas netamente orientado a ganar clientes y vendedor. Y quizás que ustedes cuando vayan a empezar a trabajar en agencias, la posibilidad sea empezar en eso, porque muchas agencias que son chicas o si querés llamarle medianas o que tienen aspiraciones de crecer más, buscan cuentas que en realidad les generen nuevos negocios. Ahí en ese caso, por ejemplo, la modalidad de pago para el cuentas es de una manera. La modalidad de pago para el cuentas en ese caso es vos tenés un básico más una comisión de acuerdo a los negocios que vos trajiste a la agencia. Obviamente, no hay una que sea mejor u otra peor. Depende del perfil de cada uno de ustedes. Si hay alguno que les gusta la parte de ventas, aparte de la parte publicitaria, y en el primer modelo encajarían perfecto y les iría económicamente muy bien. Si les gusta hacer su trabajo y cumplir con el trabajo y soy sumamente operativo y estructurado, si querés llamarlo, bueno, en Ogilvy van a andar muy bien. Y si te gusta en realidad ser más proactivo, trabajar, meterse más en la parte estratégica, en la planificación, trabajar mucho más en conjunto con los departamentos creativos y con los demás departamentos que intervienen en la agencia, bueno, eso en realidad es el perfil de cuentas que tiene Mate. Bien. ¿Tienen alguna duda sobre los pasos que tiene que cumplir sí o sí el cuentas
y los perfiles de cuentas que más o menos me tocó vivir a mí como experiencia. Sí, te tengo que dar. Contame. Sí, disculpa, ¿me puedes repetir los pasos? Puede ser, porque yo Sí. llegué tarde. Los pasos, estos son los pasos básicos. O sea, esto es lo que sí o sí en cualquier agencia, en cualquier lado que empeces a trabajar en cuentas, te van a pedir que hagas. Una es la reunión con el cliente. El cuenta es la cara visible con el cliente y la persona que se sienta con el gerente de marketing. Muchas veces te juntás con el dueño que es un contador y ahí está tu habilidad en hacer docencia en el cliente, en contarle qué es la publicidad para que lo entienda y ablandarlo, digamos, ¿no es cierto? Tenés la reunión con el cliente, el paso número 2 es la creación del brief o OT, lo que les aclaraba y les decía, lo que es brief en profundidad ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el brief en realidad, para ser claro, es la información que el cuenta recauda del cliente y que va a llevar a la agencia para que los departamentos de la agencia solucionen el problema que tiene el cliente o la necesidad del cliente. Esa información se arma en un brief, que ya lo vamos a ver. La OT es lo que yo diferencio, que es una orden de trabajo. La orden de trabajo es un brief mucho más resumido en realidad. ¿Por qué? Porque no todos los trabajos de la agencia demandan un brief. Una campaña demanda un brief. Un trabajo que lleva una conceptualización demanda un brief. A la hora de hacer, y que son quizás el 50 o más de los trabajos que hace una agencia, que te llama y te dicen, necesito un aviso que sale la Surán y tiene un precio de entrega de 650 y no vas a hacer un brief para un aviso que vas a ver. Tendrías que hacer, no sé, 8 o 10 briefs por día, ¿no es cierto? Entonces ahí haces una OT, que es una orden de trabajo, mucho más reducida. El tercer paso es la reunión con las áreas. Una vez que tenés esa información, el cuentas lo que hace es coordina una reunión con las áreas que intervienen en el trabajo para resolver esas necesidades del cliente. Una vez que realiza esa reunión, lo que hay es una coordinación del trabajo, porque la fecha de esa entrega de ese trabajo la pauta el cuentas. Entonces el cuentas tiene la responsabilidad de que ese trabajo ingrese y se resuelva en el tiempo y en el plazo acordado con el cliente. Entonces muchas veces somos los a mí siempre me dicen en la agencia del ¿cómo vamos? Yo voy a las áreas y a las duplas y digo, ¿y cómo vamos? Y le digo como 30 veces. Y saben que es la forma que yo voy viendo a ver que el trabajo esté en fecha. Después de lo que es la coordinación del trabajo, control del resultado. El cuenta es el que tiene la relación con el cliente, por lo tanto, y generalmente, a ver, la relación con el cliente no es sentarse a buscar información. Que eso es muy importante. El cuentas también tiene que empezar a conocer el perfil del cliente. Sentarse y conocer el gusto del cliente. ¿Por qué? Porque de eso va a depender también mucho el tema de después no hacer un trabajo en vano. Hay clientes, por ejemplo, yo tengo un cliente que yo sé que a él le gusta que en las publicidades que vamos a hacer usemos fotos y que seamos emocionales. Si él ve una campaña y no se larga a llorar, no sirve. Y bueno, en realidad es una necesidad del cliente. Uno lo que hace cuando tiene esa necesidad, primero lo que trata de hacer es una docencia con el cliente, de decirle, no todo tiene que pasar por la emoción. Pero muchas veces el cliente te dice, yo quiero que sea foto emotiva y que me llegue al corazón y que me emocione. Bueno, muchas veces tenés que darle la derecha al cliente y aceptarlo, digamos, lo que él te está pidiendo. Entonces es muy importante conocer esos gustos, porque si no, yo ingreso un brief y después los chicos me hacen una campaña que es hermosa y buenísima, pero va por el camino con un tono de humor. Y está perfecta la campaña, pero el cliente no la va a probar. Entonces ahí está el trabajo del cuenta, de controlar los resultados, de que más o menos conociendo el perfil del cliente que cada uno tiene, cuando ves la campaña, vos te das una cierta idea si eso a tu cliente le va a gustar o no. ¿No es cierto? Yo siempre consejo para los que quieran hacer cuentas o los que vayan a hacer cuentas, eh, nunca limitarle el trabajo de los creativos. Yo siempre les digo, el cliente quiere que esté una campaña con tono emotivo. Perfecto. A los creativos les surge hacer una campaña extraordinaria con un tono más de humor, la hagamos, pero el emotivo tiene que estar. O sea, yo al cliente no voy a ir con algo si yo no tengo la opción que a él le gusta. Después la defendemos a muerte
a la del tono cómico, si los creativos quieren. Pero tiene que estar, porque si no ahí hay un conflicto. El cliente está esperando algo y lo llevas otra cosa. Sí, lo que podés hacer es, le llevas una campaña emotiva y a su vez le propones y le decís que hay una que es superadora, que está re buena y se la tratas de vender. Y después lo que tenés es la presentación del cliente. Esos son los 6 pasos básicos.